En un remoto poblado de Nigeria, bajo un sol inclemente y en medio de calles polvorientas, donde la miseria parecía haber secado hasta las lágrimas de los más pequeños, una mujer rubia de espíritu indomable y corazón gigante, llamada Anja Ringren Loven, se encontró con una escena que cambiaría no solo la vida de un niño, sino también la de miles de personas que, a través de su ejemplo, aprenderían lo que significa amar sin condiciones. Allí estaba él, apenas un esqueleto viviente cubierto de piel, sus ojos grandes y apagados, mirando al vacío, su cuerpecito debilitado por el hambre y el abandono, apenas sostenido por una fuerza invisible que parecía venir solo de su instinto de sobrevivir, y en ese instante, cuando muchos lo habrían pasado por alto o lo habrían señalado con indiferencia, Anja se arrodilló frente a aquel niño, al que más tarde llamaría Hope, y le ofreció un sorbo de agua, como si estuviera compartiendo el néctar mismo de la vida, sosteniendo con manos firmes y amorosas esa pequeña cabeza frágil que había soportado demasiado dolor para tan pocos años, y mientras lo hidrataba, su corazón se desgarraba, pero también se encendía con un propósito. Ella sabía que no podía dejarlo morir, que no podía mirar hacia otro lado, porque en esos ojos tristes ella vio reflejada toda la injusticia que la humanidad había tolerado, y con un simple gesto de humanidad comenzó una historia que el mundo entero recordaría como una lección de esperanza. Los días siguientes no fueron fáciles. Hope llegó al refugio de Anja en un estado de desnutrición extrema. Su cuerpo estaba lleno de parásitos, su piel marcada por la enfermedad y su estómago vacío de alimento, pero sobre todo de cariño. Y aún así, cada día Anja lo alimentaba. Lo cuidaba, lo acariciaba y le hablaba como si ya fuera parte de su propia familia, demostrándole que no estaba solo, que alguien había decidido luchar por él. Poco a poco, como una flor que revive tras la lluvia, Hope comenzó a responder al tratamiento. Sus mejillas se llenaron de un tímido color, sus ojos apagados empezaron a brillar con la curiosidad de la niñez que regresaba a su ser, y en ese milagro cotidiano, Anja encontró la confirmación de que el amor puede derrotar incluso a la desesperanza más profunda. Y así pasó el tiempo, entre medicinas, comidas calientes y noches interminables de desvelo, hasta que Hope recuperó fuerzas. Aprendió a caminar con seguridad, a jugar con los demás niños del refugio y sobre todo a sonreír. Aquella sonrisa, la misma que había parecido imposible en ese primer encuentro, se convirtió en un faro para toda la comunidad y luego para el mundo, porque las fotos de su transformación recorrieron las redes sociales y los noticieros, demostrando que la compasión puede cambiar destinos. Anja no solo le devolvió la vida, sino que le regaló un futuro, y con los años, mientras el calendario avanzaba, ella estuvo a su lado en cada paso. Su primer día de escuela, sus primeros cuadernos llenos de letras torpes, sus primeras victorias en clase, su crecimiento en un entorno de amor y cuidado, rodeado de hermanos del alma que compartían la misma historia de abandono y renacimiento. Y así Hope fue creciendo, dejando atrás el recuerdo de aquel niño frágil y enfermo, para convertirse en un joven fuerte, inteligente y con sueños inmensos. En 2013 ya se le veía transformado, vistiendo orgulloso una chaqueta deportiva, con la sonrisa amplia y la compañía de la mujer que le había salvado la vida, una imagen que mostraba al mundo la prueba viviente de que la fe en la humanidad aún era posible, y los años siguieron pasando llenos de aprendizajes, desafíos y metas cumplidas hasta llegar al gran día de su graduación en 2025, cuando con toga y birrete, con el rostro iluminado por el orgullo y la esperanza, Hope abrazó a Anja frente a todos como hijo y madre. No de sangre, pero sí de corazón, sellando una historia que parecía increíble.
Aquel niño que había estado a punto de morir de hambre en una aldea olvidada de África, ahora se graduaba como un joven lleno de vida y futuro, gracias al amor incondicional de una mujer que decidió no mirar hacia otro lado. Y ese día, mientras posaban juntos para la foto que daría la vuelta al mundo, ambos sabían que no era solo el final de un ciclo, sino el inicio de una vida donde Hope ya no sería definido por su dolor pasado, sino por su capacidad de inspirar a millones. Y así la historia de Anja y Hope se convirtió en un testimonio eterno de lo que puede lograrse cuando la compasión vence al egoísmo, cuando una persona decide cambiar la historia de otra, demostrando que el verdadero milagro no está en lo sobrenatural, sino en la fuerza del amor humano que, cuando se ofrece sin límites, puede transformar incluso la muerte en vida y la desesperanza en un futuro brillante. Pero la historia de Hope no terminó con una toga y un birrete, porque aquel día de 2025 fue apenas el comienzo de un camino mucho más grande. Un camino en el que el niño que alguna vez había sido condenado por su comunidad a morir de hambre y soledad, se convirtió en un joven dispuesto a devolver al mundo lo mismo que había recibido: amor, cuidado y oportunidades. Y así, mientras los aplausos resonaban en la ceremonia de graduación y Anja lo abrazaba con lágrimas en los ojos, Hope sentía que llevaba sobre sus hombros una responsabilidad inmensa, no como una carga, sino como un regalo, el regalo de poder demostrar que ningún destino está escrito de manera definitiva cuando alguien decide intervenir con compasión. Y con esa certeza, comenzó a soñar no solo en seguir su propio camino, sino en ayudar a otros niños que estaban pasando por la misma situación en la que él había estado años atrás. Por eso, no tardó en convertirse en un ejemplo para los más pequeños del refugio, visitando a menudo las aldeas cercanas, contando su historia, inspirando a jóvenes y adultos a no perder la fe, y a creer que incluso de la oscuridad más profunda puede brotar una luz. Con el apoyo constante de Anja, que nunca dejó de verlo como su hijo, aunque él ya caminara con paso firme hacia la adultez, Hope inició estudios universitarios, centrándose en áreas que le permitirían aportar a su comunidad, ya fuera en educación, en salud o en proyectos sociales. Y cada paso que daba era celebrado por aquellos que habían seguido su viaje desde el inicio, porque no solo representaba a un niño salvado, sino a todos los niños que podían ser salvados si existía la voluntad de hacerlo. Y la propia Anja, viendo a Hope crecer, madurar y convertirse en un líder, sentía que su misión había trascendido mucho más allá de aquel primer encuentro, porque Hope ya no era solo un sobreviviente, era un símbolo, un puente entre la desesperanza y el futuro. Un recordatorio vivo de que lo que parece imposible sí se puede lograr. Y así cada vez que las fotos de su transformación volvían a recorrer el mundo en redes sociales, miles de personas se conmovían hasta las lágrimas y tomaban la decisión de donar, de ayudar, de involucrarse en causas similares, multiplicando el efecto de aquel gesto inicial de ofrecerle agua a un niño moribundo en una calle polvorienta. Y ese efecto dominó se convirtió en un movimiento global de conciencia. Mientras tanto, Hope soñaba en grande, pensaba en crear su propia organización algún día, pensaba en dar conferencias, en contar su historia en universidades, en mostrar a otros que no hay límites cuando alguien cree en ti. Y cada palabra que pronunciaba era respaldada por la presencia discreta pero firme de Anja, que aunque sabía que algún día Hope seguiría su propio camino, también sabía que el vínculo entre ambos sería eterno, porque más allá de la distancia o los años, ella siempre sería para él la mujer que lo rescató del abismo y lo abrazó como a un hijo, y él siempre sería para ella el testimonio vivo de que el amor puede derrotar la crueldad.
Así, la historia de Anya y Hope, que comenzó con dolor y lágrimas, continúa con logros, sueños y esperanza, recordándole al mundo que una sola acción puede cambiar, no solo una vida, sino miles, y que incluso en los rincones más olvidados del planeta, donde la pobreza y la injusticia parecen ganar la batalla, siempre puede aparecer alguien con la valentía y el corazón suficiente para encender la chispa de un milagro humano.